que empieza La Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy estamos ya encarando la recta final del año y queremos hacer un poco pues, de repaso de lo que ha sido 2023 y de lo que se nos viene encima para este 2024, ¿no? Los retos que afrontaremos en el futuro. Para ello tenemos con nosotros a Bryce Calvo y a Pablo Visos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Eva, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí como decíamos ya preparando el final de año y el inicio del siguiente, ¿no? Unas fechas que siempre suelen ser, bueno, pues suelen tener mucho lío, ¿no? Solemos tener mucho trabajo, mucho lío en estas fechas, intentando cerrar todos esos objetivos que nos habíamos marcado en 2023 y intentando también, bueno, pues planificar un poco cuáles van a ser los del año siguiente, ¿no? Me imagino que vosotros estaréis un poco en esa misma línea. Por empezar por hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sucedido en 2023, ¿cómo habéis vivido vosotros este año? ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los grandes retos a los que os habéis enfrentado en vuestro día a día? Bueno, pues si quieres empiezo yo. A ver, la verdad es que ha sido un año movidito, ¿no? Un año lleno de cambios que nos han obligado a pues, adaptarnos, ¿no? Un poco en nuestro día a día, en los servicios que ofrecemos y en cómo lo hacemos también, incluso, ¿no? Diría. Yo creo que así como puntos clave de cambios profundos, ¿no? Pues tenemos bueno, la archiconocida muerte de Universal Analytics, ¿no? Que los tuvimos que ir adaptando poco a poco, algunos antes, otros después, al nuevo GA4, ¿no? Aunque llevaba ya un tiempo con nosotros, es cierto que hasta que realmente no lo tienes ahí encima la obligación, pues tampoco cuesta un poco, ¿no? El hecho de ponerse en serio con ello. Conjuntamente con esto, pues también, ¿no? Una de las herramientas que más utilizábamos por su sencillez y su precio también fundamentalmente para todo el tema de test A/B y experimentos de interfaz de usuario, ¿no? Que era Optimize, que también pues desapareció y tuvimos que intentar adaptarnos pues a otro tipo de herramientas para poder seguir haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, también, ¿qué más cosas? Pues la irrupción ya a lo loco de todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial, ChatGPT, BART, etcétera, ¿no? Que ya no solo a la hora de lo que nos puede influir en nuestra propia productividad o nuestro propio trabajo, sino también en el hecho de que realmente te puede ofrecer, o sea, que realmente te puede ofrecer para llevarles a un mejor servicio pues, a tus clientes, a tus proyectos, a tus análisis, etcétera, ¿no? Pues realmente es una tecnología súper disruptiva que lo que realmente te provoca pues es que te tengas que adaptar, quieras o no, ¿no? Y muchas veces pues te da las ganas de mirar hacia otro lado, ¿no? Porque, ostras, esto realmente va a cambiar mucho mi día a día, salir mucho de tu zona de confort, pero como mires para otro lado, pues realmente pronto esa hora se te pasa por encima y en nada puedes llegar a dejar de ser competitivo. Entonces, yo creo que esos puntos, conjuntamente con el tema de este futuro próximo de privacidad, de más rigurosidad con el tema del tratamiento de las de las cookies third parties, etcétera, pues yo creo que, bueno, tuvimos un año muy movido y creo que aún nos queda mucho de esto para 2024, para esta adaptación o transición. ¿Y tú, Bryce, cómo ha sido este año para ti? Bueno, yo creo que todos los años al final son movidos o intensos en el sector digital porque siempre hay mil cambios y este año pues con la muerte de, como dijo Pablo, de Universal Analytics sobre todo, pues se ha sufrido porque como ya hemos comentado varias veces, cuesta hacer los deberes a tiempo, GA4 no lo puso fácil, entonces creo que fue un año siguió siendo un año de frustración para todo el ecosistema Google.
y sobre todo también muy ligado a esto, también fue el año donde una base de datos tuvo protagonismo en el sector. ¿Quién lo iba a decir después de tanto tiempo que BigQuery pues, ocuparía las portadas? Y básicamente ocupó las portadas porque había que tapar el agujero, las deficiencias que a día de hoy todavía tiene GA4. También fue el año donde nos limitaron las cuotas en Looker Studio y fue el año donde también Looker Studio sacó versión de pago. Entonces también vemos que un poco nos da a entender que el mundo gratis o gratuito que llevamos conociendo, igual también en aras de la privacidad, se termina, bueno, se termina acabando. Pero por otro lado, irrumpe ChatGPT con todo, bueno, con todo un mundo de posibilidades que todavía estamos explorando en nuestro día a día más allá del ruido. Creo que aquí una de las cosas buenas que ya empezamos a ver es pequeñas integraciones bueno, que nos están haciendo igual la vida más fácil en esas herramientas que ya están empezando a incorporar la inteligencia artificial como una funcionalidad más y que al final es transparente. Le llaman inteligencia artificial porque es lo que vende, pero al final es darle a un botón y que aplique unos resultados, como cuando en la función esta de Excel nos añadieron el tema de quitar duplicados, dándole a un golpe de clic. Pues yo creo que el futuro va a ir un poco por ahí, de que una inteligencia artificial que sea más transparente y más veraz. Más para todos los usuarios, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí, un poco más democrática. Bueno, yo os cuento también, ¿no? Un poco en mi caso, dos grandes temas en los que yo he estado trabajando este año, bueno, y ya desde hace un tiempo en mi empresa, han sido, sin duda, la privacidad, ¿vale? Que llevamos la privacidad por bandera siempre y estamos luchando por intentar utilizar los datos de una forma honesta con los usuarios. Y también la personalización, ¿no? Que al final llevar las dos cosas de la mano puede ser complicado y en lo que más estamos trabajando es en intentar utilizar esos datos de forma que podamos dar experiencias personalizadas a nuestros, bueno, pues a los clientes finales, ¿no? A la gente que está ahí todos los días usando las webs y demás, ir hacia esa personalización, pero siempre generando relaciones de confianza y sin andar espiando o robando datos de forma, bueno, totalmente deshonesta, ¿no? Es algo en lo que desde donde yo trabajo pues estamos siempre encima de ello y creo que son los grandes retos con los que me he enfrentado este año y con lo que seguiremos enfrentándonos el año que viene, ¿no? Por suerte es algo que creo que cada vez más empresas tienen en cuenta y se va a ir mejorando poco a poco. Hablabas antes, Bryce, habláis los dos de la muerte de Universal Analytics y de cómo hemos tenido que ir pasándonos hacia BigQuery. ¿Creéis que ese ha sido este año de punto de inflexión donde el papel del analista se ha tecnificado o está tendiendo a tecnificarse un poquito más? Que ya no es una interfaz, sino que ya vamos a bases de datos, ya hablamos de SQL, tenemos otro tipo de lenguaje. ¿Cómo lo veis? Yo personalmente en esto soy bastante igual, opinión impopular, pero yo creo que no creo que el futuro del analista, habrá gente que sí, como pasa siempre, o ya el analista más ingeniero de datos, que por supuesto existe y hace muchísima falta, pero no el camino no va a ser un punto de inflexión, no se va a terminar con la democratización del dato. BigQuery al final es una base de datos, SQL como base, animo siempre a que todo el mundo la aprendamos o la aprenda, pero el futuro no va a ser BigQuery, será un BigQuery con una interfaz que a día de hoy cuando es GA4 será otra herramienta, y no digo que BigQuery no tenga el potencial que tenga todas sus ventajas, pero va más allá del uso diario que le podamos dar. Nos va a servir para conectar, para hacer otro tipo de juegos o de experimentos con los datos, más allá de lo habitual en la interfaz. Yo, por ejemplo, me imagino una interfaz que sea
igual de preguntarle con una inteligencia artificial como es ChatGPT, que me busquen toda esa maraña de datos y que me dé esos resultados como esa pregunta que te hace el cliente, que ya la haga directamente al aparato. Y que el aparato, en lugar de inventarte muchas veces datos o divagar, que se centre simplemente, si no sabes la respuesta, pues que no te dé nada. Simplemente la dificultad ahí va a ser que la primera herramienta que sea capaz de integrar una inteligencia artificial que funcione un poco como buscador y que te dé que te haga un poco esas funcionalidades que a día de hoy ya vemos con ChatGPT, pero que te las haga con una seguridad que te puedas confiar en ella. Sí, puede Sí, a que ver, la la verdad inteligencia... es que, bueno, siento que esta apreciación de Bryce no lo tenía yo tan pensado y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque ahí sí que, en cierta forma, quizás sí que lo veo a medio largo plazo en los tiempos que tenemos a nivel digital, que al final son cortos, ¿vale? No irse mucho más allá en años ni cosas así. Quizás hasta que llegue, digamos, esas soluciones, ¿no? Esas soluciones que además creo que deberían de ser estándares, porque al fin y al cabo cada uno tiene sus datos guardados en sus armarios de una forma determinada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues sí, creas una cosa que realmente te puede llegar a funcionar en un tipo de base de datos o cloud o lo que queramos, como queramos llamarle, seguramente no te llegue a funcionar en otra. Entonces había que buscar esa estandarización, ¿no? A la hora de recolectar los datos de aparte de distintas fuentes, ¿no? Que también creo que es una de las cosas que ahora, que con este nuevo año se va a darle también muchísima Popularizar. más importancia, ¿no? Con el tema que comentabas, por ejemplo, de BigQuery y Eva. Y la verdad es que sí que creo que posiblemente, ahora que escucho ahora, es que pueda ir hacia ahí la cosa, ¿no? De que realmente existan esos analistas de negocio, los cuales estén más al lado de lo que es la parte de producto o de seguir intentando optimizar pues, es un proyecto determinado y que no sea tan importante a lo mejor sus conocimientos técnicos para este tipo de gente. Pero creo que a corto plazo sí que es necesario el hecho de empezar a conocer más de la base de dónde están los datos, ¿no? Que podemos decir eso, ¿no? En BigQuery. Pues empezar a conocerlo, ¿no? Muchos de los analistas digitales conocíamos los datos pues, a través de una interfaz, ¿no? A día de hoy esas interfaces se nos quedan muy cojas. A día de hoy necesitamos en plan de utilizar esos datos más en bruto, unirlos con otros y eso nos obliga un poco también a aprender, ¿no? De cómo realmente podemos tenemos que organizar todos esos datos para podernos sacar el mayor partido y ya en algún momento seguramente que ya eso esté estandarizado o establecido de alguna forma y a través de alguna interfaz de estas, pues realmente lo que son los análisis, al fin y al cabo, a lo mejor puedes llegar a hacérselo a través de preguntas, ¿no? Como hacemos, o del lenguaje normal, como lo hacemos a día de hoy con ChatGPT, que al final nos traduce muchas cosas de esas. O sea, tú ves una tecnificación a corto plazo, perdón, porque no nos va a quedar más remedio, pero a largo plazo sí que puedes ver esa parte más de integración con la inteligencia artificial, de esa interfaz ideal a la que lancemos preguntas y nos conteste. Mi pregunta aquí es, y mi reflexión es, ¿hasta qué punto, bueno, no sabemos, ¿no? Porque todavía tiene que avanzar mucho todo esto de la inteligencia artificial y demás, pero ¿hasta qué punto vamos a poder fiarnos de las respuestas que nos dé la inteligencia artificial? Porque lo hemos hablado muchas veces, que muchas veces los algoritmos y demás pues tienen sesgos, no tienen en cuenta ciertas cosas, otras veces al revés, lo hacen mucho mejor que nosotros porque somos nosotros los que tenemos los sesgos. Entonces, esos algoritmos van a ser cajas negras, creéis, o va a haber ahí una nueva oportunidad quizás o incluso una nueva profesión, quién sabe, donde se creen algoritmos de inteligencia artificial que sean adaptados ya a tu empresa y a todos tus datos y a todo tu ecosistema. Yo creo que ahí, por un lado, bueno, contestando a esto último, creo que el tema de los algoritmos van a estar adaptados a tu empresa o van a beber de tus datos, ahí va a estar la potencia, sea tuyo, o sea abierto ese algoritmo, o sea de un tercero, ya sea Google, o sea
quien sea. Para mí, aquí el tema, volviendo creo que al inicio, es que si podemos confiar en esa caja negra. Yo creo que en una caja negra, como analistas, nunca deberíamos de confiar. Para mí todo el tema de hay que crear en el modelo basado en datos cuando no te explican en qué se basa ese modelo, cuando hay que crear en el consent mode, pero nadie sabe cómo lo utiliza Google, todo ese tema, o hay que crear en estas inteligencia artificial que te devuelven unos resultados, pero nadie te explica cómo de manera, o nadie te va a explicar de manera clara cómo va a funcionar, pues al final no deberíamos de confiar, porque yo creo que como analistas también nos tendremos que, como hasta ahora, como a día de hoy pasa, de preguntarnos si realmente cómo está procesando esos datos el aparato, si lo está procesando bien, entender que los datos que le mandamos al aparato cómo funcionan internamente, porque si no al final lo que nos va a pasar es que estemos tomando muchas veces decisiones sesgadas. Y si el algoritmo pues igual tiene una reputación o está auditado de alguna forma, pues igual no hacemos nosotros ese trabajo, pero hay una comunidad por detrás que lo hace. No digo que todo el mundo tenga que auditar los algoritmos, pero alguien tendría que poder hacerlo para darle una fiabilidad al negocio. Entonces yo creo que al principio todo eso va a recaer en la magia negra de las herramientas y después tendremos algo un poco más abierto y confiable para evitar el típico problema que actualmente sufrimos de que cada herramienta va para sí misma. Pablo, ¿y tú cómo ves todas estas reflexiones que está haciendo Bryce sobre lo críticos que debemos de ser los analistas ante cualquier herramienta o cualquier sistema futuro de inteligencia artificial que nos dé respuestas? ¿Tú cómo ves todo este tema? Sí, yo estoy completamente de acuerdo ahí. Lo que pasa es que ahí también entramos un poco en el punto anterior que estábamos hablando, que era la de la tecnificación, ¿no? Al fin y al cabo, si tú quieres ser crítico con esto y quieres saber si lo que están interpretando o los outputs que te está dando ciertas inteligencias artificiales o cualquier otra herramienta que haga algún tipo de magia, ¿no? O procesamiento de la información a la hora de darte ciertos resultados, tienes que saber, ¿no? Tienes que intentar conocer cómo realmente está todo establecido. Y muchas veces ya no simplemente por un hecho de que te engañe o no te engañe, simplemente para tener la capacidad para poder interpretar, ¿no? Nos pasa ahora con cosas más sencillas, que no son más inteligencia artificial. Cualquier herramienta que conocemos, pues procesa los datos de una forma y nos enseña una serie de métricas, una serie de campos en base a su propio funcionamiento, ¿no? Si no conocemos de cómo realmente, cómo se está nutriendo de esa información y lo que nos está mostrando, tampoco nosotros tenemos la capacidad para poder saber si realmente lo que realmente estamos viendo, ¿no? Lo que realmente estamos defendiendo y cómo actuar en base a toda esa información que estamos recibiendo. Por tanto, ahí yo creo que también es un punto, ¿no?, a favor también de esa tecnificación en cierta forma, ¿no?, de conocer realmente de todo el proceso, desde la ingesta de los datos, el procesamiento, ir un poquito más allá. Es decir, que todo el mundo tenga que ser un super gurú de hacer consultas de SQL complejísimas, que controle de Python, de R, de distintos lenguajes, ¿no?, de procesamiento de datos. No, pero saber tener ciertas nociones ahí, en ese sentido, yo creo que sí que es necesario, aunque dentro de un tiempo y tal, las uses muy poco, pero siempre tendrás esa base. Y otro de los temas de los que hablábamos antes era de la personalización, ¿no? De cómo llegar a dar esa experiencia de usuario que es como la tierra prometida desde hace ya años, en realidad, ¿no? Es la gran prometida y la casi nunca alcanzada, porque muy pocos logran llegar a esa experiencia de usuario. ¿Cómo creéis vosotros que va a avanzar en el mundo de la analítica de cara al 2024 o futuro todo este tema, ¿no? Entiendo que iremos mucho y las distintas marcas están tirando mucho y publicitando mucho, pues, todo el tema de CDPs y de hacer, pues, eso, experiencias de usuario real time, todas esas cosas. Adobe está haciendo una gran apuesta por ello. Google no se va a quedar atrás, por supuesto.
¿Cómo creéis que va a ser esto? Yo creo que es un tema ya repetitivo porque es algo que llevamos sufriendo o viviendo como sector, mejor dicho. Yo desde que empecé, la personalización, la experiencia del usuario, es algo que al final es mucho más costoso de lo que te pintan en una demo o en un PPT y al final la mayoría de estas soluciones son maravillosas en la presentación, pero implementarlas en compañías complejas no es sencillo, todo lo sabemos. Y después hay que hacer una apuesta más a largo plazo, que es un poco de, vale, podemos hacer triquiñuelas para saltarnos ciertos temas de privacidad, pero aquí realmente la personalización la van a conseguir las empresas que realmente tengan al usuario identificado, pero no identificado por una cookie, que al final los CDPs y tal, al final hay una cookie de terceros por ahí pululando. Al final, quien pueda hacer esa personalización en algún momento, cuando tenga igual la capacidad o la herramienta o tal, es la gente que consiga de alguna forma que el usuario se navegue logado en todas sus plataformas. Y eso es un reto y es una estrategia más allá de elegir una herramienta u otra o más allá de tener un buen equipo de análisis. Y el tema de real time también es un tema bastante recurrente, que ahí sí que igual las tecnologías sí que pueden, bueno, sí que pueden ayudarnos, pero al final también va a depender mucho de algo que muchas veces no se trabaja mucho, que es la recopilación del dato y de que al final tener una buena arquitectura del dato, volviendo a lo de antes, es complicado, sobre todo si hablamos de estructuras complejas, donde hay muchos departamentos, donde hay muchas herramientas, y el reto es ese, poner todo en orden, estandarizar un poco la compañía, estandarizar un poco la recopilación del dato, unificarla, y eso es algo que hay que trabajar. A mí es algo que me parece muy, muy curioso bueno, pues por mi evolución también laboral, ¿no? Y por dónde he ido cayendo. Y es cierto que yo llevo años yendo a hablar de personalización. No he visto tantísima, ¿no? Como nos prometían o como vendemos muchas veces, ¿no? Eh, y me resulta curioso que gran parte de la personalización, como tú dices, creo que va a depender de que el usuario se identifique en los sistemas de la compañía, ¿no? De la empresa que sea, de la marca que sea. Y creo que todo eso va a venir muy de la mano de la privacidad. Es decir, que al final tú solamente vas a dar tus datos, y más ahora que cada vez hay más boom, que se está regulando todo más, que cada vez se da más visibilidad a la gente normal, a la gente de a pie, de todo lo que se hacen con nuestros datos, cada vez tienen más información. Yo creo que la gente cada vez va a ser más cauta a la hora de dar esos datos, ¿no? Y poder tener ese ecosistema de la empresa con el usuario logado y demás. Y la clave aquí creo que no va a ser la tecnología tanto, sino el saber construir esas relaciones. O sea, la tecnología tiene que estar ahí, por supuesto, ¿no? Para recoger los datos en todas las plataformas y demás. Pero el que el usuario te dé sus datos o no va a depender de esa relación de confianza que tú puedas generar como marca a tus clientes, ¿no? A tus clientes finales. Entonces, claro, eso quizás no es tanto un trabajo técnico, ¿no? Como un trabajo de pues eso, de trabajar en tus valores, en tus principios como empresa, en decirte, mira, es que nosotros si te recogemos estos datos o si quieres darnos estos datos de cuáles son tus preferencias o quieres decirnos, pues no sé, me pongo, por ejemplo, en IKEA, que luchan mucho, bueno, y están muy en pro de la privacidad, ¿cuáles son, qué tipo de muebles te gustan? ¿En qué tipo de muebles estás interesado? Y te vamos a mostrar ese tipo de muebles, pero solo si tú nos dices que esos son los tipos de muebles que quieres que te enseñemos. Y solamente te vamos a hacer esa personalización si tú quieres que te la hagamos. Entonces yo creo que va a ser más una cuestión pedagógica al final que no tecnológica. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo comparto contigo. O sea, yo totalmente, ¿no? Suscribo lo que acabas de decir, que en ese sentido, o sea, los usuarios cada vez son más conscientes y está fenomenal, y más que deberían de ser, y más que las compañías deberían educar a los usuarios al saber que por qué estamos recogiendo esos datos, ¿no? Y con toda la transparencia del mundo, porque al fin y al cabo nadie, yo creo que nadie en el mundo tiene duda de cuáles son los objetivos de una compañía, que es vender más, el plan de, pero bueno, vender más y al final estás vendiendo algo que crees que es un producto competitivo, que no es humo, que no es basura, que es cosas que pueden ser positivas para los propios clientes. Oye, véndelo y véndeselo de la mejor manera y te queremos vender mucho y que estés contento y que sea una relación de win-win, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues a través de teniendo información sobre ti, te vamos a poder aportar esa mejor experiencia, ¿no? O sea, todo lo que sea educar en ese sentido también puede llegar a un punto en el que el usuario a lo mejor tenga más miedos de los que realmente debería de tener, también por parte de desconocimiento y por el ruido también que pueda llegar a hacer todo el tema de privacidad y tal, diría, hostia, estos se me están metiendo en el baño, ¿sabes? Oye, bueno, te llegan hasta aquí. Entonces, cuanta más transparencia en ese sentido, yo creo que guay. Y yo añado un punto también que creo que quizá, bueno, ya yo creo que ya se están viendo cosas, que es el tema del ofrecer, ¿no? Pues se habló también muchas veces, ¿no? Lo de ofrecer al usuario a cambio de eso, ¿no? Al fin y al cabo, si las compañías quieren datos de sus usuarios es porque van a tener un beneficio directo, ¿no? Aparte del beneficio de eso, de una experiencia más personalizada, que al fin y al cabo es una experiencia más personalizada, pero para vender más, pues darles algo a cambio. Es decir, en el ejemplo de IKEA, oye, mira, vamos a hacer esto, necesitamos tus datos porque queremos mejorar y además te vamos a dar un 10% en tu siguiente compra si nos permites acceder a estos datos para daros un mejor servicio y que sigáis siendo nuestros clientes, ¿no? Pues creo que por ahí también a lo mejor pueden ir pasando cosas. Ya no, en otros sectores, como por ejemplo periódicos y demás, ¿no? Porque ya está sucediendo. O sea, ahí ya el tema de no son tan rentables a nivel como soportes publicitarios, tienen que cobrar una tarifa. A día de hoy ya sabéis que las tarifas están por el suelo, o sea, están haciendo ofertas de 1 euro al año, 10 euros al año en el país, que evidentemente es insostenible, supongo, solo con eso, pero bueno, ¿por qué lo hacen? Porque comparan, porque se están llevando también pues todo ese login de los usuarios, toda esa información del usuario que después repercutirá en sacarles partido por otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese punto, ¿no? Del tema de internet gratuito siempre y tal, porque utilizaban nuestros datos con las cookies y con los anunciantes Google y tal, se va a ir apagando un poco, pues hay que buscar pues nuevas fórmulas, ¿no? También de darle al usuario, primero con sus conocimientos que decías tú mucho, ¿no? Y confianza, y por otra parte, pues incluso hasta ofrecerles ciertos beneficios, ¿no? Para seguir teniendo esa relación de equilibrio entre que todos ganemos, ¿no? Con este tipo de cosas. El sistema de suscripción está cada vez más al día, ¿no? Hace poco solo que salió a todos los que os estáis escuchando en Meta la opción de, oye, Sí. ¿seguimos de gratis o me pagas? Y bueno, no sé. No sé si va a funcionar en plataformas como eso, sí que lo veo mucho, lo que tú decías, en periódicos y ese tipo de plataformas digitales donde, bueno, pues al final pues hacen un trabajo y tú pagas por ver ese trabajo. No es que no haga un trabajo Facebook, ¿no? Que también tiene que mantener toda su plataforma y demás. Pero creo que igual es algo que, bueno, pues que igual no tanta gente está dispuesta a pagar por ello. O sí, no lo sé. Desde Yo, yo, luego, sí, dale, dile. yo creo que, por ejemplo, ahí los grandes van a poder permitir obligar a los usuarios a que cedan sus datos, porque igual no hay otra alternativa a Facebook, a Instagram o a WhatsApp o a la herramienta que sea, porque estás pillado por su ecosistema, entonces le cedes tus datos, pero yo creo que lo que va a triunfar en los próximos años es la suscripción, son los programas loyalty de fidelización, todas las marcas que trabajen bien todo ese tipo de programas, yo creo que a la larga van a poder y no quemen los canales, los típicos canales, pues al final creo que van a ver un beneficio a largo plazo. ¿Qué pasa? Que todo esto son beneficios a largo plazo y funciona cuando funciona. Igual a día de hoy implementar cosas de privacidad todavía no, la sociedad no lo valora mucho, pero a la larga
yo creo que, como pasa con el medio ambiente, va a ser algo que la sociedad demande y se fije. La impresión que me da es que, aunque estamos todos de acuerdo en que hay que trabajar en esas relaciones de confianza entre las marcas y los clientes finales, la sensación que tengo en el sector de la analítica es que se está trabajando más a nivel tecnológico en saltarse las leyes, ¿no? Y hacer las chiquiñuelas para tener un CDP que me consiga los datos por aquí y por allá sin que el usuario sea del todo consciente, que no en esa parte más pedagógica que decía antes de intentar, oye, pues mira, pues es que yo te doy este servicio y por este servicio es por el que, bueno, pues si quieres este servicio, pues necesito tus datos o necesito que me pagues una suscripción o lo que sea, ¿no? Entonces me da un poco esa sensación de que, bueno, de que quizás todavía la industria no se ha dado cuenta o todavía no quiere darse cuenta de que eso, de que hay que trabajar por la privacidad, igual de que trabajamos por el mantenimiento del medio ambiente y de intentar salvar el planeta, ¿no? Entonces, que al final que va a ser algo en lo que antes o después habrá que trabajar y que todavía estamos como en unas fases muy iniciales, porque la industria lo que quiere es, o sea, mi sensación es de que lo que quiere es ver cómo saltarnos la ley. Vale, ahora no nos dejan coger los datos sin avisar y tenemos que poner el banner de cookies. Pues lo ponemos. Pero en cuanto podamos ya lanzamos los datos, o algunos incluso antes de poder. Ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco la sensación que me da a mí. Espero que cambie y que no cambie, que cambie cuanto antes esa tendencia, pero me da que los esfuerzos van por ahí de momento. No sé cómo lo veis. Yo creo que bueno, por un lado, no todas las empresas se pueden permitir pues, un sistema de login por cómo es la tipología de negocio, entonces también es entendible. Y después, yo creo que lo que están haciendo es prolongando el sufrimiento, la agonía. Al final, como tampoco ven claro otro tipo de cómo conseguir lo mismo haciéndolo de la otra forma, y lo que está haciendo como la industria es posponiendo el problema de cómo buscamos esas triquiñuelas pues para seguir teniendo los mismos datos que antes, pero igual no nos hacen falta los mismos datos para tomar buenas decisiones. Igual tenemos que cambiar la forma de cómo analizamos. Pero claro, todo esto es romper muchos años de unas metodologías o de una forma de reporting o de una forma de análisis que no es fácil. Y no todas las industrias están preparadas. Entonces, bueno, incluso sobre todo los actores más perjudicados, que es el tema de la publicidad, claro, te incitan a hacer todo ese tipo de triquiñuelas porque así ellos mientras ganan tiempo para ver si descubren la forma de seguir aportando el mismo valor que antes. Pero es probable que ya nunca lleguen a aportar ese mismo valor, o sí. Yo igual, ¿qué pasa? Aquí entra también hay un problema, ¿no? Porque muchas veces que para adaptar, bueno, eso, ¿no? De intentar tener lo mismo, simplemente que haciéndolo de otra forma para que se salte esa línea de la ley que no estaba bien establecida, pero que seguro que la van a poner dentro de 6 meses, un año en la Unión Europea y entonces ya no sea válida. ¿Qué pasa? Hacen falta realizar ciertos esfuerzos, desembolsos, que a veces a lo mejor la propia triquiñuela no compensa todo el esfuerzo que tengas que hacer en vez de adaptarte ya, digamos, a una solución final y saber hacia dónde realmente van las cosas, ¿no? Que es un mayor control de la privacidad, bueno, que la gente realmente pues que sea más consciente y responsable de sus propios datos y de los que cede, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y a nivel publicitario, pues evidentemente todo lo que estamos hablando hoy, lo que se mueve es por temas publicitarios, o sea, todo lo mueve, toda la pasta, pues al final la mueve eso, ¿no? La captación de los usuarios para después acabar vendiendo los productos y tal. Pues ahí pues es un problema, pero que hay que adaptarse a las realidades, ¿no? Y pues si hay que hacer, pues como antaño, esos controladores de medios que sabían ver más o menos las audiencias que tenían y cada uno, en vez de, digamos, ir en la publicidad hacia el usuario, más la publicidad, dependiendo del medio, saber qué características o grupos tienen esos, y después todos los que se puedan, pues sí, ¿no? O sea, todo lo que realmente el usuario sea consciente, lo ceda de forma
voluntaria por algún tipo de razón que él sabrá, que cada uno de nosotros sabremos por qué lo hacemos, pues es positivo para todos y genial. Pero para todos los demás, pues oye, que realmente existan otras soluciones de intentar optimizarlo dentro de las circunstancias en la que estemos en cada momento, ¿no? Serían como dos aproximaciones lo que tú planteas, Pablo, ¿verdad? Por un lado, para esos usuarios que sí que, con los que sí que tienes esa relación de confianza, llegar a esa hiperpersonalización, donde te doy lo que tú quieres cuando tú quieres, en el momento que lo necesitas, ¿no? Que muchos usuarios, de hecho, pues quieren eso, ¿no? Y quieren que su experiencia sea esa. Y después, otra parte donde sería un poco más de difusión como eso, como los anuncios de la tele de toda la vida, de pues en esta franja horaria pongo estos anuncios y en noviembre empiezo a dar la vara con todos los juguetes a todas horas, sobre todo cuando estoy poniendo dibujos animados y cosas así, ¿no? Ese tipo de historias. Sería como esas dos partes. Por un lado, hiperpersonalización para aquellos usuarios que sí que tengo controlados y pues una publicidad más general para todos los públicos, ¿no? Para todo el que no quiera o que todavía no me conozca o con el que todavía no tenga esa relación de confianza. No sé Al final, hay una cosa curiosa, que muchas de las marcas que son 100% tecnológicas apuestan por tipos de publicidad en muchas ocasiones que no se pueden medir. Que a veces también nos olvidamos que hay acciones que no se pueden medir y no por eso no tienen un retorno a la compañía. Igual, la clave también es que ciertos departamentos cambien un poco, volviéndolo antes, cambien su forma de pensar y vuelvan a utilizar la creatividad para impulsar la marca más allá de si los usuarios pinchan aquí y ya me convirtieron en esta landing, porque eso al final una estrategia más a largo plazo. Sí que se siguen utilizando ese tipo de estrategias, incluso estrategias más, bueno, offline, ¿no? Al final. Pero también es cierto que, de nuevo, parece que la industria, sobre todo en los grandes proyectos de, vamos a intentar llevar, o sea, la industria lo que quiere es llevar lo que ya tenemos en web al formato físico, ¿no? Pues vamos a poner unos sensores en las tiendas para ver cómo está el usuario y cuál es la cara que pone cuando ve este producto o cuando no ve este producto. Y hay un montón de proyectos un poco, bueno, pues innovadores, ¿no? En ese sentido. Y bueno, no sé hasta qué punto debería de ser así o deberíamos de replantearnos eso, cambiar lo que tenemos en digital, la verdad. Sí, a ver, yo ahí, bueno, todo lo que sea recolectar información, lo veo bien, o sea, para tu negocio, para tu vida, para todo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo que es todo intentar recolectar información, pero siempre, sí, respetando, digamos, los derechos de las personas y los derechos de los individuos, ¿no? Y el derecho a ser identificado o no ser identificado, ¿no? Que va un poco por donde va más bien la privacidad, ¿no? En ese sentido. Pero aquí lo que decía Bryce antes, es decir, los grandes van a ganar, porque, es decir, a mí me viene Zara y me dice, pues ahora voy a poner cámaras en mis tiendas físicas para reconocimiento facial y no sé qué, no sé cuánto. Y te pongo el cartelito aquí de que estás siendo grabado y si quieres entras y si no quieres no entras, pero claro, ¿cuánta gente quiere entrar en Zara? Todo el mundo. Bueno, sí, mucha ahí habría gente, que ¿no? valorar No todo el mundo. hasta... Al final los grandes son los que tienen las de ganar en ese sentido. Un poco con lo que comentabas antes de recolectar información, a veces también lo que pasa es que igual la clave a futuro es recolectar menos información y que la información nos aporte valor, porque al final muchas veces proyectos de tienda, de medir offline, queremos medirlo todo, en online queremos medirlo todo y al final nos damos cuenta que no sabemos cómo explotar esa información y qué datos son relevantes para mi negocio y nos terminamos perdiendo. Entonces, el reto da igual donde sea, va a seguir siendo lo mismo. Menos datos y que esos datos nos aporten algo. Sí, y es complicado. Totalmente, eso es. Recolectar toda la información que vaya a ser útil y que vayas a usar. Esa es que quería. Completo la frase. Sí, Sí, ahí no hay duda. Ahí no hay ninguna duda. Y es algo que en lo que sea como sea, con privacidad, sin privacidad, hacia donde vaya la industria de cara al año que viene y a los siguientes, sí que deberíamos de lo que decimos siempre, ¿no? De siempre de
empezar por las bases de qué es lo que necesito, qué datos son los que yo necesito saber, qué es lo que quiero mejorar con esto, porque también hay muchas cosas a mejorar que no van simplemente de publicidad y de darle esa hiperpersonalización al usuario. A veces podemos utilizar datos y decir, bueno, pues voy a empezar por mejorar mi web, sin más. Oye, voy a ver simplemente pues dónde se me va la gente. O sea, las bases, ¿no? Que muchas veces nos vamos ya a proyectos de personalización porque queremos estar a la última y hacer de todo y nos olvidamos de las pequeñas bases de ya, vale, pero que mi proceso de checkout funcione bien. Por O ejemplo, que el call center atienda bien a las personas o eso es, contestamos a los correos o al final hay muchos detalles que pasamos por alto y que al final no le llamemos personalización, pero ese trato al cliente al final lo va a agradecer mucho más que una web que parezca Netflix, porque al final esa web que parece Netflix de personalización en la mayoría de casos no se logra porque no la personalizas al gusto del consumidor, la personalizas al gusto, más o menos al gusto del consumidor, pero con los intereses de la compañía. Porque igual hay otros productos que al consumidor le van a interesar más, pero la idea es, pues igual, primero venderle productos que quedan descatalogados. Entonces yo creo que hay en una empresa, sobre todo en las empresas más grandes, hay un mogollón de procesos que van a aportar valor a esa cadena y que muchas veces tienen descuidados. y totalmente de acuerdo. Poner los datos en ese tipo de procesos y demás, utilizar los datos para ello, puede ser una de las cosas que, bueno, seguro que es una de las cosas que deberíamos de hacer y que está más descuidada, ¿no? Porque al final casi siempre lo llevamos hacia la publicidad. Al final también es donde está la pasta, por eso lo llevamos hacia ahí. Son los que más pagan. Bueno, y un poco por ir cerrando, después de todos estos temas que hemos tocado y demás, ¿cómo veis vosotros el 2024? ¿Cuáles creéis que van a ser los grandes retos que vamos a tener para el 2024? Pues mira, yo creo que va a ser con todo el jaleo que tuvimos en 2023, ¿no? De que fue como esos puntos así, digamos, bastante potentes de cambios. Yo creo que 2024 pues, es seguir un poco con la inercia, ¿no? De eso que comenzó en 2023. O sea, creo que ahora mismo vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad con esta tecnología tan disruptiva como son todas las aplicaciones que vamos a poder usar basadas en inteligencia artificial, tanto, como decía al principio, ¿no? Tanto para los servicios que queremos ofrecer como para nuestro propio trabajo del día a día, ¿no? Cómo nos va a poder aportar en ese sentido y poder detectarlo y poder aplicarlo, ¿no? Eso por un lado. Después, el tema de la privacidad, pues lo mismo, ¿no? Cada día, pues hay que buscarse nuevas estrategias para usar, para seguir siendo eficientes, ¿no? Y seguir siendo, pues realmente consiguiendo los objetivos de negocio, a pesar de tener menos accesibilidad a ciertos datos, pues oye, buscar esas relaciones de confianza con el cliente, ¿no? De cómo lo hacemos, de cómo conseguimos eso, de cómo trabajamos esos datos que el cliente nos cede libremente, de forma voluntaria y de forma consciente, ¿no? De lo que está haciendo. Pues todo eso para mí es otra de las luchas que vamos a tener. La recolección de información de distintas fuentes, siempre con lo que acabo de contar, ¿no? con la aceptación de los usuarios. Todo el tema de CDPs creo que ahora pues, lo va a petar, porque ya lo lleva a petar un tiempo, pero lo va a petar todavía más. Y bueno, ya ver qué nos depara también de algo más particular, pues a ver qué nos depara Google con Google X4, va a seguir evolucionando, cómo va a seguir evolucionando pues, esas herramientas del ecosistema, ¿no? Comentaba ahora esto de Google Studio Pro, a ver cómo si realmente se queda como una herramienta potente a nivel de visualización o se queda pues ahí un poco en tierra de nadie, algo sencillo, pero no, que no llega pues a niveles un poco más profundos como pueden ser otras, ¿no? Que conocemos. Y yo creo que es un poco esas cosas un poco las que realmente van a marcar un poco por lo menos estos inicios de año. ¿Tú, Bryce, cómo se te presenta el 2024?
Yo creo que va a ser parecido a este, pero vamos a sufrir más ruido, sobre todo de temas o de soluciones de la inteligencia artificial y de CDPs. Al final el CDP sobre el papel ofrece muchos beneficios, pero también lo ofrecían sobre el papel los de AMPs y ya están muertos. Entonces aquí también hay que, sobre todo cuando ya es una estrategia más a largo plazo, porque un CDP es una estrategia más a largo plazo, hay que, bueno, sentar unas bases ya como compañía que aunque sea, digamos que la clave es que igual la herramienta fuese un poco más intercambiable. Porque igual si apuestas por una herramienta y te sale rana o una tecnología y te sale rana, pues igual tienes también un problema. Y después he ruido porque al final, al estar tan ligados, desgraciadamente, muchas veces al sector del marketing, creo que nos contagiamos también del ruido. A ver, vamos a seguir con el ruido en publicidad, publicidad en privacidad. Vamos a sufrir el ruido de cosas que mágicamente vamos a poder hacer con inteligencia artificial y creo que nuestro gran reto va a ser cómo demostramos que seguimos siendo, igual no para el año que viene, pero igual a un futuro de cómo que nuestro trabajo, apoyándonos de inteligencia artificial, es más válido que simplemente utilizando nuestro trabajo complementando con inteligencia artificial es mucho más válido que solo utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo podemos dar ese plus de calidad? Para el reto va a ser, para mí el reto va a ser ese. Después también hay que recordar que año tras año seguimos evangelizando con las mismas cosas, calidad del dato, hay que etiquetar las UTMs, hay que mejorar temas de gestión de equipos, de procesos. Al final pasan los años, pero los problemas parecen que son siempre similares. Da igual este sector, porque hablas con gente de otros sectores y parece que todos sufrimos los mismos problemas. Hay o no haya inteligencia artificial por el medio. Pues yo para mí, bueno, desde luego, yo estoy segura de que mi 2024 va a seguir siendo personalización y privacidad de la mano. Con lo cual, que es como lo imposible, ¿no? Pero intentar hacer posible ese imposible, ¿no? Intentando, bueno, y también mucho de inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros también aplicamos mucho, pero sin ser cajas negras, explicando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y demás. Eso van a ser mis retos para el 2024. Y yo creo bueno, un poco los retos de que poco a poco se va a ir metiendo la industria en ellos. Y nada, y después un poco lo que decís, ¿no? Yo creo que va a seguir habiendo esa evolución de Google X4, todavía seguiremos hablando del sufrimiento de más migraciones de los 360 que todavía no han hecho, de cuáles van a ser esas integraciones y demás. En el ecosistema de Adobe también está habiendo muchos cambios últimamente, con lo cual también creo que la gente que está trabajando con Adobe va a sufrir, ¿vale? Creo que van a tener un 2024 similar al 2023 de la gente de Google. me da esa sensación. Y no sé, poco más. Creo que nosotros desde luego seguiremos aquí para dar apoyo a todos los analistas con todos los temas que quieran compartir con nosotros los datolistas y con todos los que sean amantes de los datos. Y ese será un poco también nuestro pronóstico para 2024, ¿no? De cara a Datola, intentar pues seguir apoyando a la comunidad, seguir creciendo y seguir pues estando ahí, ¿no? Y al final lo que dice siempre, bueno, lo que dice siempre Bryce y que decimos todos, que al final es un sector donde, bueno, como todos los sectores, ¿no? Donde lo que más prima es las personas, ¿no? Al final el ir evolucionando todos juntos con las distintas tecnologías, con las distintas modas que se nos vayan presentando, ¿no? De ahora toca privacidad, ahora toca inteligencia artificial, ahora toca CDPs, ahora toca lo que toque, ¿no? Al final estaremos ahí las personas para ir capeando y ir viendo la mejor forma de intentar meter todas esas olas nuevas que nos llegan en nuestro día a día. Pues no sé si queréis añadir algo más, os lo dejamos aquí. Yo creo que solo quería añadir que creo que es el episodio 20, que se dice pronto, ¿eh? Creo Estamos que es en el episodio 20 ya. Sí, joder.
Caray, ¿eh? Un gran reto. Un gran reto. Pues seguiremos. Nuestro pronóstico para el 2024 es seguir y llegar a los 30. ¿No? Al menos, ¿no? Si hacemos uno al mes, nos da para llegar a los 30. Sí. Pues nada. Le haremos por ello. Feliz 20 podcast aniversario. No sé. Nada, pues muchas gracias a los dos por haber querido charlar hoy aquí sobre un poco, bueno, sobre todo y sobre nada, ¿no? Porque al final hemos hablado de muchas cosas, de nuestras opiniones, de al final de lo que nos encontramos nosotros también en el día a día. Y muchas gracias también a los que nos escucháis. Esperemos que este capítulo 20 os guste, ¿no? Que es el capítulo con el que vamos a cerrar este año 2023. Y nada, muchas gracias por escucharnos y esperamos estar aquí muy pronto con un nuevo tema ya de cara al 2024, a ver cómo se presenta este inicio de año. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!